Y otra vez la misma idea, la misma salida, la misma medida de lo que está bien, de lo que está mal. Nueva piedra. Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo te va? ¿Todo en orden? Muy bien, todo en Qué, orden. qué bueno. Oye, ¿cómo te la has pasado en estos meses de guardarse en casa? Supongo que escribiendo bastantes canciones, supongo que interiorizándote también, ¿no? Sí, escribiendo bastantes canciones y también, la verdad que planificando mucho el lanzamiento del disco, que justo me tocó lanzarlo todo ese proceso introspectivo y intenso para volcarlo un poco en diferentes posteos y en toda una campaña para tratar de comunicar el mensaje del disco. Así que me vino un poco bien. Sí, y nos vino bien también a nosotros escuchar Mutantes, un buen disco, hay que decirlo. Para empezar, nos surgen bastantes dudas. ¿Por qué Mutantes? ¿De dónde viene el nombre? Buena pregunta. Mutantes viene a partir de la concepción, el concepto un poco del disco es eh, un poco dejar esta idea de que tenemos que ser una sola cosa, de que nacemos de una determinada manera, hombre, mujer, este es el camino, este es el mandato, y está muy marcado por, justamente, si sos mujer no podés ser profesional, no podés, tenés que querer ser madre, tenés que, lo estoy diciendo muy a grandes rasgos, pero un poco sin darnos cuenta, hay un montón de mandatos que tenemos muy incorporados, ni hablar de lo que tiene que ver con la elección de género. Hay muchas personas que vienen a este mundo y no se identifican con el género con el que les tocó nacer. Y eso también es un mandato. Al igual que si naces hombre tenés que ser exitoso. Sí o sí, no hay Claro, claro. opción. Entonces un poco viene como de desmitificar un poco estos mandatos, y justamente de la palabra mutantes viene de como aceptar que no somos una sola cosa y que somos una mutación permanente. No de que somos raros, sino, o sí, si queremos ser raros, podemos serlo. Pero no de aceptarnos como distintos y segregarnos, sino como aceptar que somos cambio permanente y que podemos elegir lo que queremos ser, y hoy somos esto, mañana otra cosa, y eso está bien. De ahí un poco vino la palabra mutantes, y también la verdad que me gustaba esa ambigüedad de que fuera mutantes de cambio permanente y mutantes de que me picó la araña y soy Spider-Man. Me gusta mucho el mundo del cómic, y también yo siempre me sentí un bicho raro, por supuesto, soy música en Latinoamérica, así que... Oye, pues hay que decir que es un gran nombre, ya que das la explicación, entendemos mejor de lo que viene el disco. Además, un disco donde escribes 50 canciones y solo seleccionas 8. Ahí sí tienes que ser un superhéroe con un superpoder bastante especial para elegir las 8 correctas, ¿no? o estar en un lugar muy incómodo y necesitar escribir un montón de canciones. También puede ser. Sí, sí. Un poco el proceso, yo me quería como obligar a sentarme y escribir, y sobre todo a concentrarme en mí y en mi carrera, que era algo que me costaba muchísimo. Obviamente pertenezco a la clase trabajadora, no soy de las personas afortunadas que pueden dedicarse a la música 100% del día, y en Argentina es mucho más difícil. Así que para hacer este disco, como quería grabarlo en un estudio, con un productor, y ya sabía todo lo que quería, para juntar la plata me vi obligada a tomar un segundo trabajo de producción artística, que es básicamente hacer que todo ocurra en un teatro muy grande en Buenos Aires, la Usina del Arte. Así que, y ahí pasaba muchísimas horas mirando música, que era hermoso, esa parte del trabajo, y además un trabajo muy lindo, con muy lindos compañeros. Pero bueno, por primera vez en mi vida estaba del otro lado, siendo asistente de absolutamente todo y responsable de absolutamente todo,
y no siendo música. Entonces, un poco como que necesitaba volcar todo ese proceso en canciones, y sin querer ahí también vino la inspiración del disco, sin saberlo, lo supe a último momento, de que justamente, bueno, ¿por qué un músico es solamente el que logró llegar arriba y estar en el mainstream y ganar plata de la música, cosa que en Argentina es muy difícil para todos, no importa tu talento? Entonces, ¿por qué un músico es solamente eso? Como que me empecé a preguntar también yo, Claro. bueno, ¿dejo de hacer música por estar de este lado? No, para nada. Así que un poco el proceso de las 50 canciones era muy necesario en ese momento. Oye, un trabajo entonces que te enseña también a valorar bastante todo el conjunto de todas las personas que trabajan, ¿no? En el medio, no solo el artista que se Exacto. para a cantar y tocar, ¿no? Yo te diría que lo más importante de este trabajo fue eso, entender todo lo que implica para que un artista llegue arriba del escenario, lo importante que son todos esos trabajos que uno a veces no toma dimensión, lo importante que es como artista saber que hay tantas personas involucradas para que vos estés ahí, te da cierta responsabilidad. O sea, si vos llegás al escenario creyendo que llegaste ahí, están todos para servirte, y como con esa actitud de que, bueno, pertenezco acá. La verdad que nadie pertenece, todos pertenecen arriba del escenario. Ese es Qué no mensaje hay una tan lindo. Sí, sí, selección. sí, claro. Oye, Sí, oye, y un disco además en el que las baterías son las reinas, se nota tu influencia jazzística, ¿no? ¿Qué onda con eso? sí, justamente, sí, viene un poco del jazz, viene de dos lugares, la influencia de las dos baterías. Para empezar, quise un poco volver a la tradición de la percusión y del origen de la batería, antes de que surgiese la necesidad de que una sola persona resolviera un montón de voces, que es el principio de la batería, es básicamente una cuestión medio capitalista. Después se volvió un instrumento maravilloso, pero básicamente era la necesidad de que de la marching band de Nueva Orleans pasara a ser una sola persona que resolviera todas esas personas involucradas, porque ya no existía la necesidad de estar marchando. Y un poco quise retomar ese sonido tradicional de Nueva Orleans, del Mardi Gras sobre todo. Esa fue una influencia muy fuerte. Otra influencia es que mi música está muy influenciada por el drum and bass, y el drum and bass tiene que ser tocado por máquinas, porque es un tempo demasiado acelerado Sí, claro. y demasiadas, bueno, es inhumano hacerle tocar eso a alguien. Eh, y justamente lo que quería era no reemplazar personas por máquinas para este disco. Entonces la búsqueda fue buscar que hubieran dos personas que pudieran tocar motivos muy simples, pero que se generara una trama más compleja. La influencia también fundamental fue Matt Chamberlain, que es el baterista de Fiona Apple. Sí, sí. Hay un disco de Fiona Apple que graba justamente él dos baterías. Entonces un poco la influencia fue ese sonido, un poco el puntapié fue escuchar ese disco, darme cuenta que había dos baterías, investigarlo a él y decir, bueno, no solamente quiero ese color de batería como resuelve Matt, sino también quiero que haya dos baterías, porque quiero ese color que se está generando. Así que hay una cuestión conceptual y también hay una búsqueda de sonido. No, Así fabuloso, que fabuloso. De verdad, felicitarte por ese punto. Ahora que hablamos de métodos, de influencias y demás, ¿cuál es tu proceso creativo para escribir una canción? Por ahí hasta leía o vi en un video que haciendo running hiciste una canción. ¿Cuál es tu proceso en realidad? la verdad que es bastante catártico. Ahora estoy trabajando justamente para que sea menos caótico el proceso. Hago muchos cursos de composición como para tratar de controlar un poco más, pero la verdad es que por lo general empieza a sonar algo y yo simplemente lo bajo.
lo cual a veces me agarra sacando la basura. Ok. O, bueno, este disco, como tenía que trabajar muchas horas en el trabajo que tenía, la mitad de las canciones me salieron en la mitad de mi jornada laboral. Entonces las grababa rápido en el celular, así yendo de una sala a la otra. El trabajo de producción es un trabajo que no para nunca. Tenés todo el tiempo un handy en la oreja que te taladra el cerebro y así. O sea, de repente se me ocurría una canción y rápidamente la bajaba al celular y si me encontraba un piano cerca, más o menos lo grababa así y después lo seguía en mi casa. Pero sí, mi proceso compositivo es bastante así. Como que Ok. hay ciertas cosas, ciertas frases que me despiertan como una especie de bola de nieve que empieza a salir y ya no la puedo parar. Y por lo general compongo mucho, la verdad que me salen muchas canciones. Si me siento al piano, puedo tranquilamente componer algo a pedido, como porque sí. Pero trato de que las que quedan, las que decantan, son esas que no puedo parar de cantar. Como que también es como esa madre que en lugar de tener un hijo y lo cuida como si fuese de nitroglicerina, tiene 14 y bueno, se ayudan entre los hermanos a ver si colaboran, es como esa, Sí, no claro, estoy claro. comparando canciones con hijos para nada, pero un poco como que al hacer muchas canciones se pierde un poco como el apego a cada una. Y las empezás a dejar ser lo que quieran ser. Como si quieren convertirse en canciones ahora, van a pedirlo. Si no, bueno, quedarán para después. Si es así, si no, está bien. Como que un poco está bueno eso. Una vez el productor del disco, Juanito el Cantor, Ujú. me dijo una cosa que me quedó grabada para siempre. Como que el proceso creativo es un poco como una canilla abierta, como que tenés que también terminar las malas ideas para que vaya fluyendo. Es como dejar siempre el canal abierto. Claro, claro. Sí, 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 de estas malas ideas que a veces dices por miedo y demás, no las voy a sacar, tal vez obstaculizan unas buenas ideas, ¿no? Claro, Oye, oye, sí. ahora que mencionas la manera en que escribiste este disco, me imagino que tienes que tener mil historias acerca de estas canciones. ¿Cuál es la historia que recuerdas con más cariño mientras escribías este disco? Eh, Creo que la historia más mágica es la de El vuelo, que justamente es una canción que salió en la mitad del casamiento de Juanito, que es el productor. Ok, Un día muy mágico, uno de los primeros días de frío. El frío de Buenos Aires, chicos, es tremendo. ok, Para quien no conozca Buenos Aires, hace un frío, pero que te cala los huesos. Y era como un día de otoño, uno de los primeros fríos después del temporal que acompaña siempre el inicio del otoño en Buenos Aires. Juanito se estaba casando en el parque de su casa. Estábamos todos ahí, todos los miembros de la Nube Mágica, que es la banda que también compartimos con él. Teníamos que cantar, o sea, hicimos como una canción improvisada, con voces improvisadas para que él entre al altar, especie de altar que se armó en el jardín. Y era una tarde así muy, muy hermosa, rodeada de gente muy linda, y empezó a caer como una especie de la famosa pelusa del otoño en todas partes del mundo, pesadilla de los alérgicos, claro, me incluyo, ok, pero aún así, también un detalle no menor es que hacía tanto frío que solo podíamos tomar vino para ok, tratar de un poco calentar el cuerpo, entonces un poco como, digamos que la alergia pasó a un segundo plano. claro, Y hubo una imagen que se me quedó grabada, que fue como 4 de la tarde, ese sol así de otoño que es como amarillo, y empezaban a caer estas pelucitas de los árboles, y se armaba como una especie de polvo de hada. Había vino en el medio, ¿no? uf, Entendemos, pero se armaba como un momento muy, muy mágico. Y ahí empezó, el vuelo venía como del vuelo como de ese dejar ser.
como una historia que quizás había empezado complicada y que después terminaba en dos personas que quiero mucho casándose y entrando con las hijas al altar y como un No, sí, momento muy, suena muy como un lindo. cuadro de película para la historia, ¿no? Película total, pero que venía de una historia súper complicada que nadie se hubiese imaginado como este es el día de mi casamiento, el día ideal, este día lo planifiqué toda mi vida, para nada era ese tipo de casamiento. Entonces era lindo por eso, porque a pesar de todo estábamos viviendo un momento mágico. Wow. Entonces un poco, de ahí vino esa canción. Perfecto. Oye, ya que comentaste lo de los cómics al inicio de la entrevista, tu música, ¿en qué cómic vendría bien? ¿A qué superhéroe o superheroína le vendría perfecto como música incidental, música de fondo? Oh, qué buena pregunta. Eh, Excelente pregunta y no sé. A ver, creo que tengo una cierta fascinación por X-Men, Uf. sobre todo los colores la paleta de colores que usan Sí, súper en vivo, sí, X-Men sí, sí, sí. me parece fascinante. Eh, Creo que podría ir muy bien en X-Men. Sí, Venga. Mira, y va muy bien con el título de tu último disco, ¿no? claro. Perfecto. De Oye, paso. Clara, ¿qué enseñanza te deja todo esto que nos ha pasado todo? ¿Con qué enseñanza te vas? Por ejemplo, en mi caso, la enseñanza que me llevo es no tratarse de cortar el pelo solo. ¿Tú qué enseñanza te quedas? Bueno, yo me corté el pelo solo, pero como lo tengo largo no pasa nada. Ok, Eh, Creo que la enseñanza máxima es tener muchísimo cuidado, cuidado en el sentido de afecto para con nuestros pensamientos, para con lo que nos decimos a nosotros mismos. Es un momento muy frágil del mundo. A ver, creo que acá en México está un poco mejor la situación. En Argentina están viviendo una especie de pesadilla que no se termina nunca. Más una crisis económica, y hay muchísimas personas que están pasando por un momento económico muy, muy difícil. El encierro genera toda una serie de pensamientos que pueden llegar a ser muy tóxicos. Creo que la enseñanza máxima es tener cuidado con nuestros pensamientos, no desde el miedo, porque eso genera más miedo todavía, sino desde pensar amablemente sobre nosotros mismos, sobre este momento, tratar de pensar este momento tan difícil que nos toca a todos, eh, como una especie de hacer equilibrio. Es un momento y va a pasar, estamos cruzando un río por un puente de dudosas condiciones. sin Entonces duda. no mirar para abajo, no buscar certezas en este momento, como aprovechar el momento para observar los pensamientos. Perfecto. Y hablando de eso, recomiéndanos un disco o una canción que en momentos complicados te ponga de buenas. Oh, eh, qué difícil porque tengo un montón. Creo que el disco de Camila Moreno, Ok. creo que se llama Tu mamá te mató. Ok. No, Mala Ok. Madre. Ok. Venga, viene Mala- parecido. Tu Ok. mamá te mató es una canción excelente. Mala Madre. Perfecto, muy bien, lo escucharemos. Y bueno, pues esperar que pronto pase todo esto, porque verte en vivo, tenemos muchas ganas en la manera en que de pronto haces un loop y demás. Esa manera en que juegas, nos encantaría verte en vivo. Ojalá que pase pronto esto. Clara, te mandamos un saludo y muchísimas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y sí, esperemos que pronto vengan los vivos y mientras tanto tenemos Instagram Live y YouTube Live y todo eso. Perfecto, ¿tienes algo próximamente en redes sociales? Sí, próximamente voy a estar anunciando, mañana voy a estar tocando una canción a las 4 de la tarde México, Ok, 6 de la tarde Argentina. Es una especie de charla con Maca Monamú, que es una cantautora argentina, y después vamos a estar tocando cada una canción.
Y muy pronto voy a estar anunciando un live bastante interesante con muchos invitados interesantes. Perfecto, Clara. Pues un abrazo y muchísimas gracias. Estaremos pendientes de todo lo que hagas en redes. Cuídate mucho. Muchísimas gracias a ustedes. Bye bye. Adiós.